Bueno, luego de haber discutido los conceptos de temperatura de fusión de una sustancia, eh, presión de vapor y temperatura de ebullición, vamos a profundizar un poco más en esto de lo que hemos llamado en principio cambios de estado, que en realidad vamos a ver ahora que se deberían de denominar cambios de fases, y vamos a discutir lo que se conoce como diagramas de fases de un solo componente, es decir, estamos hablando siempre de cuerpos puros. Vamos a comenzar precisamente viendo una posible definición, ¿no?, de lo que es un diagrama de fases. Dice el libro Atkins en su página 290, un diagrama de fases es un sistema, un diagrama de fases sintetiza las regiones de presión y temperatura a las cuales cada fase de una sustancia es más estable. Los límites de fase muestran las condiciones en las que dos fases pueden coexistir en equilibrio dinámico. En el punto triple coexisten en equilibrio mutuo tres fases. Bueno, esto visto así en el aire puede resultar un poco difícil de desentrañar. Entonces vamos a trabajar con algún ejemplo concreto, que es además el que suele aparecer en la mayor parte de los libros, por lo menos de química general, que es el caso del diagrama de fases. Yo aquí marqué y subrayé parcial, diagrama de fases parcial del dióxido de carbono. Después vamos a comprender un poquito más por qué insisto en esto de parcial. Y en definitiva, es un gráfico en donde tenemos en un eje la presión de vapor de la sustancia, en este caso en Torricellis, y en el otro eje tenemos valores de temperatura. Esto se puede interpretar y se puede leer de la misma manera en que se lee un mapa. Aquí hay zonas o regiones en las que la fase estable es la fase sólida, o una de las fases sólidas del dióxido de carbono, como vamos a ver más adelante. Esto quiere decir, cuando decimos regiones, nos referimos a todo un conjunto de valores de presión, todos estos valores de presión, y temperaturas, ¿sí?, hasta por acá, ¿sí?, en las que cuando se unen esas condiciones, por ejemplo, a esta presión, que nos ubicaría por acá, y por ejemplo a esta temperatura, que nos ubicaría aquí, donde se unen esas dos coordenadas, digo, bueno, en el gráfico, ¿en qué punto estoy cayendo? Estoy cayendo en un punto que está en este lugar, que precisamente corresponde a la fase sólida. ¿Qué me está diciendo eso? Que en ese punto, en esas condiciones de presión y temperatura, el dióxido de carbono se encuentra como sólido, ¿verdad? La fase estable es el sólido. Por eso digo, se puede interpretar como un mapa. Acá está dibujada una región de estabilidad para esa fase sólida. En esta zona tenemos una región de estabilidad para el dióxido de carbono líquido. Digo región nuevamente porque equivale a toda una zona de presiones, diferentes presiones y diferentes temperaturas en las que es el líquido, es la fase líquida la más estable. Y esta línea es la frontera, así como la frontera de un país a otro. Bueno, esta es la frontera en donde justamente la sustancia, ¿verdad?, podría pasar de una región de estabilidad para el sólido a una región de estabilidad para el líquido. O sea, situaciones de cambio de fase, ¿sí? En concreto, los puntos de cada una de estas líneas son situaciones de equilibrio de fases. Es decir, si yo me paro sobre cualquier punto de esta recta, en este caso, a esa presión que corresponde a ese punto y a esa temperatura que corresponde a ese punto que yo he elegido, si tengo la sustancia en esas condiciones,
lo que tengo es la sustancia en una situación de equilibrio, en este caso entre la fase sólida y la fase líquida. Es decir, hay allí dos cambios opuestos, la fusión y la solidificación, teniendo lugar con una misma extensión y rapidez, y por lo tanto el sistema permanece, están las dos fases presentes, está el sólido y el líquido los dos juntos, pero no se ve ni aumento de la fase líquida ni aumento de la fase sólida. Es decir, el sistema está en situación de equilibrio dinámico, cosa que ya habíamos discutido en los videos anteriores. Toda esta otra región que está por acá, ¿sí?, correspondería a condiciones de presión y temperatura en las que la fase estable es la fase gaseosa, que nosotros aquí hemos puesto, aquí en el estado de agregación hemos puesto vapor. Ya discutiremos después por qué pusimos vapor y no la G de gas, pero en definitiva corresponde al estado gaseoso, como también veremos después. Y los puntos de esta curva corresponden a situaciones de equilibrio dinámico entre el líquido y el vapor, o la fase líquida y la fase gaseosa. Llevado entonces a otro punto de vista, podríamos decir que todos estos puntos de esta recta corresponderían a condiciones de presión y de temperatura a los que la sustancia es capaz de fundir. Si yo me voy un poquitito por encima de la temperatura señalada por cualquiera de estos puntos, la sustancia funde, o sea, serían puntos de fusión para distintas presiones, y estos serían puntos de ebullición para distintas presiones. Este pedacito del gráfico no es ni más ni menos que la curva de presión de vapor de un líquido que ya estudiamos en un video anterior. Y estas condiciones corresponderían a temperaturas o puntos de sublimación, pasaje directo de la fase sólida a la fase gaseosa sin pasar por el líquido, o sea, puntos de sublimación para distintas presiones, ¿verdad? Acá tenemos punto de sublimación cuando la presión es la normal, para el caso del dióxido de carbono, que es de menos 78,5 grados. Así que esta sería la manera de interpretar, ¿no?, un diagrama de fases. Como vemos además, los diagramas de fases no se construyen, no se presentan a escala, por una razón obvia. Miren ustedes la diferencia, por ejemplo, acá en las presiones, de 760 a 3.883,6 torr. Si yo hiciera esto a escala, no entraría en la imagen, ¿no? Entonces, los diagramas de fases se suelen presentar no hechos a escala. Si por alguna razón nosotros necesitamos hacer un análisis detallado de una situación concreta de variaciones de presión y variaciones de temperaturas, ahí tomamos un pedacito pequeño de ese gráfico y eso sí se trabaja a escala. Pero si lo que nos interesa es tener una visión a grosso modo de lo que pasa con las distintas fases de una sustancia, lo podemos representar en un dibujo, en una imagen que no esté hecha a escala. Algunas cosas importantes a tomar en cuenta en los diagramas de fases. Como bien dice la definición que presentamos anteriormente, la de Atkins, todos los puntos de estas curvas corresponden a condiciones de presión y de temperatura en donde se encuentran dos fases en equilibrio. ¿Cuáles son esas dos fases? Las que se encuentran a cada lado de esa frontera que yo he dibujado. Pero hay un punto, que es el punto donde se produce la intersección entre estas tres curvas, en donde tenemos tres fases en situación de equilibrio dinámico. En este caso, esta fase sólida, con la fase líquida y con la fase gaseosa. A esos puntos en donde existe el equilibrio dinámico entre tres fases se les denomina puntos triples. Son puntos, además,
muy característicos y que resultan muy útiles, porque si nosotros tenemos dióxido de carbono sólido junto con dióxido de carbono líquido dentro de un recipiente, que además ha sido totalmente evacuado de aire y el único vapor presente es vapor de dióxido de carbono, y vamos con una bombita de vacío, vamos bajando la presión, ¿sí? En este caso, bueno, si estuviéramos trabajando en condiciones de presión ambiente, tendríamos que ir aumentando la presión sobre ese sistema, o sea, introduciendo cada vez más dióxido de carbono gaseoso allá adentro. Cuando se alcanza esta presión de 3.883,6 torr, la temperatura del sistema automáticamente se regula y queda estable en este valor, en los menos 56,4 grados. ¿Y por qué digo que eso es útil? Porque es una muy buena manera, por ejemplo, de calibrar un termómetro. No en este caso con dióxido de carbono, pero lo podríamos hacer con agua, porque es claro que en esas condiciones la temperatura es exactamente la del punto triple. Vamos a ver otros aspectos interesantes o importantes en los diagramas de fases. Aquí tenemos lo que se conoce como punto crítico. Como se puede observar, corresponde al último punto en la curva de equilibrio entre la fase líquida y la fase gaseosa. O sea, podríamos decir que es prácticamente el último punto de ebullición, que en el caso del dióxido de carbono se produce a 55.480 torr de presión y 31 grados Celsius. ¿Qué ocurre en estas condiciones? En estas condiciones el sistema se encuentra en una situación muy especial. Vamos a ver si lo podemos observar a través de imágenes, ¿no? Fíjense ustedes, acá tenemos cómo se vería una sustancia dentro de un recipiente, ¿verdad? Aproximadamente por debajo, 10 grados por debajo de su punto, de su temperatura crítica. Nos importa acá, estamos en las condiciones de la presión crítica, pero la temperatura está por debajo de la temperatura crítica. Volvamos un poquito al gráfico. O sea, estamos trabajando con la sustancia, si fuese dióxido de carbono, a esta presión, ¿sí? Pero todavía no estamos en 31 grados, estamos en 21 grados. O sea, pongamos más o menos por acá, ¿sí? Bueno. Como es un líquido, va a desprender vapores y yo ahí tengo dos fases. Se ve claramente aquí, fase líquida, fase gaseosa. Vamos aumentando la temperatura y ahora tenemos una imagen de ese mismo sistema, pero un solo grado Celsius por debajo de su temperatura crítica. Seguimos a la presión crítica, pero estamos un grado antes de llegar a la temperatura crítica. Como se ve aquí, la interfase entre la fase líquida y la fase gaseosa va desapareciendo, se va desdibujando. Y cuando llegamos a la temperatura crítica, la interfase ha desaparecido completamente. Visualmente yo ya no distingo el líquido del gas. ¿Por qué? Porque precisamente a esa temperatura y a esa presión tan elevada, la fase gaseosa, al encontrarse tan comprimida, pasa a tener una densidad similar a la del líquido. Y por eso entonces, al no haber esa diferencia de densidades, no se observa la interfase entre la fase gaseosa y la fase líquida. O sea que estas condiciones, las del punto crítico, son condiciones muy, muy especiales, muy particulares. Nosotros, a partir de allí, o en este momento, mejor dicho, tenemos una fase gaseosa que tiene la densidad similar a la de la fase líquida. Y en condiciones de presión y temperatura
superiores a las críticas, o sea, presiones que se encuentran por encima de la presión crítica, que es esta, ¿no? Todos los valores son superiores a la presión crítica, y temperaturas por encima de la temperatura crítica, lo que tenemos es lo que llamamos un fluido supercrítico, que es una situación particular del estado gaseoso también, que tiene además características muy especiales y muy útiles tecnológicamente. Es decir, se trata de una situación de la sustancia, en este caso del estado gaseoso, en donde la densidad es tan elevada como la de un líquido. Entonces, presenta comportamientos especiales. Tiene la fluidez de un gas, pero sin embargo tiene la densidad de un líquido. Se pueden ver imágenes en YouTube, por ejemplo, de justamente helio supercrítico, en donde nosotros lo tenemos en un vaso, en una copa. ¿Y qué hace ese helio? Bueno, como todo gas, dada su movilidad, procura salir del recipiente, o sea, tiende a salir de ese recipiente. Pero como a su vez es tan denso como un líquido, no lo hace de la manera en que lo hace un gas por toda la boca del recipiente, sino que se mueve por las paredes del recipiente y se derrama hacia abajo del recipiente como si fuese un líquido. También esa característica tan especial que tiene en este caso el dióxido de carbono supercrítico, nos permite usarlo como solvente. O sea, hay otros fluidos supercríticos que se pueden usar como solvente, pero el dióxido de carbono supercrítico se puede utilizar como solvente, por ejemplo, para extraer cafeína del café, y de esa manera obtener café descafeinado. O sea, si ustedes han visto en los supermercados, se vende café descafeinado. Bueno, ¿cómo se le extrae la cafeína al café? Bueno, luego de la molienda, ¿no? De molerlo muy finamente, para extraer la cafeína lo que habría que hacer es poner ese café molido en contacto con un solvente que sea capaz de disolver la cafeína, ¿verdad? Y no a los otros componentes del café, y luego seguir con los procesos de separación hasta tener por un lado el café, por otro lado la solución de ese solvente con cafeína. Se podrían usar diferentes solventes, por ejemplo, solventes de naturaleza orgánica tradicionales, quizás podamos pensar, por ejemplo, en hexano. ¿Cuál es el problema? Que esos solventes en general dejan residuos, es decir, el café que yo saco a partir de ahí posiblemente quede con algún residuo, suelen ser tóxicos y suelen tener un olor y sabor desagradable que es bastante difícil de eliminar. Y lo mismo con la cafeína, porque a mí me interesa quedarme con las dos cosas, con el café y con la cafeína, que luego, por ejemplo, se agrega a determinados medicamentos. Por ejemplo, los antigripales suelen tener cafeína para levantar y dar esa sensación de que uno está mejor cuando está engripado, cuando en realidad no está para nada mejor. Pero bueno, y también quedarían residuos en la cafeína. Sin embargo, el dióxido de carbono, dado en condiciones de fluido supercrítico, dado que se comporta como un líquido, yo lo puedo mezclar con esa molienda muy fina de café, disuelve a la cafeína, lo separo, por ejemplo, por filtración del café molido, y voy a tener, por un lado, café molido y por otro lado, el fluido supercrítico de dióxido de carbono con cafeína. Y luego lo único que tengo que hacer es pasarlo a la fase gaseosa nuevamente. Es decir, por ejemplo, le bajo la presión y lo que me queda es un gas, entonces el dióxido de carbono se desprende sin dejar ningún tipo de residuo, ni sabor, ni olor, ni tampoco es tóxico
en caso de ingerirlo, que sería imposible porque directamente se volatiliza de esa mezcla, tanto de la mezcla de café como de la de cafeína, ¿sí? O, bueno, también puedo bajar la presión y bajar la temperatura, ¿no? Digo, no llegando hasta el líquido, me voy a la fase de vapor. Pero con bajar la presión, ahí ya entro en esta zona, se me transforma directamente en un gas. Ahora vamos a ver lo que mencionábamos un poquito antes. Decíamos, toda esta región corresponde al estado gaseoso o fase gaseosa. Pero nosotros hemos preferido poner aquí este subíndice indicando o hablando de vapor de dióxido de carbono y aquí hablando de gas dióxido de carbono. ¿Por qué? Bueno, porque justamente la temperatura crítica marca una diferencia entre lo que nosotros llamamos vapor de una sustancia y lo que llamamos propiamente gas de esa sustancia. Reitero, todo corresponde al estado gaseoso. Simplemente son situaciones distintas del estado gaseoso que preferimos, por razones más que nada tecnológicas, llamar vapor en un caso y gas en otro. Cuando la temperatura está por encima de la temperatura crítica, hablamos de un gas, realmente un gas. ¿Por qué? Macroscópicamente, eso tiene que ver con el hecho de que por más que yo lo comprima, nunca lo voy a lograr pasar a una fase condensada. Fases condensadas son el sólido y el líquido. Se ve acá claramente en el gráfico, si yo estoy en esta zona, por ejemplo, a la presión correspondiente a este punto y a la temperatura correspondiente a este punto, si yo aumento presión, aumento presión, aumento presión, aumento presión, nunca me encuentro ni con el líquido ni con el sólido. Sin embargo, si estoy por debajo de la temperatura crítica, tengo la sustancia al estado gaseoso, pero por debajo de la temperatura crítica, supongamos en estas condiciones que estoy marcando aquí, es decir, a la presión que corresponde a ese punto y a la temperatura que corresponde a ese punto, si yo elevo la presión, o sea, comprimo, en determinado momento se produce el cambio de estado, es decir, entro en una fase condensada, en la fase líquida. Y si sigo aumentando la presión, en algún momento podré ingresar en la fase sólida. La diferencia entonces, desde el punto de vista macroscópico, entre hablar de un vapor y hablar de un gas, radica en eso. Cuando yo tengo una sustancia que puedo decir propiamente es un gas, la tengo por encima de su temperatura crítica y por debajo de su presión crítica, y por más que yo le aumente la presión, por más que yo la comprime, nunca la voy a lograr condensar. Si tengo la sustancia al estado gaseoso, pero en esa fase que nosotros hemos denominado de vapor, si yo le elevo la presión, en determinado momento va a condensar, va a pasar a líquido o a sólido, ¿sí? Si estamos en esta otra región, el pasaje sería directamente a sólido, sería la sublimación inversa de esa sustancia. Desde el punto de vista corpuscular, ¿cómo se explica esta frontera llamada temperatura crítica? Bueno, es una frontera energética. Por encima de la temperatura crítica, la energía cinética de las partículas del sistema, recordemos para nosotros, para la teoría cinético-molecular, temperatura es igual movimiento o energía cinética de las partículas. Cuando estamos por encima de la temperatura crítica, decíamos, la energía cinética de las moléculas ya es tan alta que por más que yo las aproxime mecánicamente, que es lo que hago cuando comprimo, las fuerzas de atracción no logran actuar como para que esas partículas empiecen a atraerse lo suficiente como para permanecer juntas y por lo tanto no logro nunca tener un líquido. Por debajo de la temperatura crítica, la energía cinética es alta, porque estoy en el estado gaseoso, pero no lo suficientemente alta como para que, si yo las acerco lo suficiente,
las fuerzas de atracción no logren actuar y el sistema condense. Observemos que en el caso del dióxido de carbono, la temperatura crítica es de 31 grados, o sea, no es una temperatura elevada. Pero si, por ejemplo, yo voy a clase un día y traigo un trozo, llevo a clase un trozo de dióxido de carbono sólido, que recordemos es lo que llamamos hielo seco, y lo dejo sobre el escritorio, como estamos a presión de 760 torr, razonablemente, es decir, presión ambiente a nivel del mar, ese hielo seco va a estar a una temperatura inferior a los menos 78,5 grados, pero como está en contacto con el ambiente, que está a más temperatura, su temperatura va a aumentar, a aumentar, a aumentar, a aumentar, a aumentar. Cuando llega a menos 78,5 grados, empieza a sublimar, o sea, empieza a cambiar de estado, y lo que se obtiene, lo que se va desprendiendo, es vapor de dióxido de carbono. Si la temperatura ambiente, por ejemplo, ese día en el salón es 25 grados, va a quedar a esta temperatura. O sea, va a ser vapor de dióxido de carbono lo que yo voy a tener. Sin embargo, si es un día, por ejemplo, de diciembre o de enero, donde la temperatura está por encima de los 31 grados, pongámosle 35 grados, lo que yo obtengo inicialmente es dióxido de carbono como vapor, que va elevando su temperatura, y cuando pasa a los 31 grados, ahí digo, ahora lo que tengo es dióxido de carbono gas. O sea, siempre estamos hablando de estado gaseoso, pero diferenciamos entre una situación a la que le vamos a llamar vapor y otra diferente a la que le vamos a llamar realmente gas, por lo que ya explicábamos hace unos minutos. ¿Qué importancia puede tener, o simplemente discutir un poquito esto de la importancia de la temperatura crítica? Bueno, miren, ustedes acá hay un ejemplo que tiene que ver con la tecnología de los gases, esos que nosotros compramos encerrados en cilindros, ¿no? Vamos a comparar el dinitrógeno, cuya temperatura crítica es menos 147 grados Celsius, o sea, 147 grados bajo cero, y el propano, que es uno de los gases que constituye lo que nosotros compramos como supergas. Es uno de los GLPs, gases licuados de petróleo, que se suelen vender como combustible para la cocina, para ese tipo de cosas. Hay otros casos en donde lo que se nos vende es butano, y casos en donde se nos venden mezclas. Pero para hacer más sencilla la cosa, vamos a trabajar con uno de ellos, solamente con el propano. La temperatura crítica del propano está en 97 grados Celsius, o sea, bastante por encima de lo que es nuestra temperatura ambiente. Si yo tengo entonces esos dos cilindros en el laboratorio, un día en que la temperatura ambiente es de 20 grados, en el cilindro de dinitrógeno lo que yo tengo es un gas. Sin ningún lugar a dudas es un gas, ¿sí? Sin embargo, lo que tengo en el caso del propano a 20 grados es un líquido, ¿sí? O sea, lo tengo licuado, ¿verdad? Como nosotros compramos el supergas. ¿Por qué? Porque ha sido comprimido, o sea, nos lo venden a una presión tan alta que le ha pasado, vamos a la, ¿no? Supongamos que este fuese el diagrama del propano, que esta es la temperatura crítica del propano, en el caso del propano recordemos es 97 grados, nosotros estamos por debajo de la temperatura crítica, pero lo hemos sometido a una presión muy alta porque hemos colocado mucho propano dentro de ese tubo. Entonces, tenemos un líquido. De hecho, perdón, me equivoqué. De hecho, nosotros justamente cuando compramos una garrafa, sacudimos y escuchamos ese líquido. Bueno, ¿qué consecuencias tiene esta diferencia? La primera
por ejemplo, es que la presión dentro del tubo de dinitrógeno disminuye constantemente al vaciarse y deja de salir gas cuando alcanza el valor equivalente a la presión ambiente. Es decir, nosotros sabemos que en un sistema gaseoso la presión, si no cambian temperatura ni volumen, depende de la cantidad de gas, de la cantidad química. Por lo tanto, a medida que yo voy retirando dinitrógeno de dentro del tubo, la presión ahí adentro va disminuyendo. Entonces, para que salga gas de adentro de ese tubo, la presión tiene que ser superior a la que hay afuera. Cuando las dos presiones se igualan, deja de salir dinitrógeno de adentro del tubo. Sin embargo, la presión dentro del tubo de propano es constante mientras haya propano líquido. ¿Por qué? Porque dentro de mi garrafa de propano yo lo que tengo es líquido en equilibrio con vapor. Y sabemos que la presión de vapor a una determinada temperatura es constante para un líquido que está encerrado en un recipiente, sin importar cuánto líquido haya. Puedo tenerlo lleno casi hasta arriba y la cámara libre ser chiquitita así, o tenerlo por la mitad, o tenerlo casi vacío, pero mientras haya allí adentro líquido y vapor, la presión que hace ese vapor corresponde a lo que llamamos justamente presión de vapor, y es constante, es siempre la misma si la temperatura no cambia. O sea que en nuestro caso, por ejemplo, a 20 grados, si tuviésemos nuestra garrafa a 20 grados, como decíamos hace un ratito, la presión allí adentro va a ser siempre de 965,4 kilopascales, o sea que poco más de 9 veces y media la presión ambiente normal. Por eso nosotros no necesitamos regular con una válvula que nos regule la presión justamente que sale del interior de una garrafa de estas de gas licuado de petróleo. Se regula sola. Cosa que sí debemos hacer con los gases como el dinitrógeno, que son realmente gases cuando están dentro del tubo, ¿no? Allí sí necesitamos una válvula para regular la presión de salida. Otra consecuencia de esto es que como la presión de vapor, estamos hablando en este caso de un líquido, ¿no?, crece de manera exponencial con la temperatura. Exponencial quiere decir que su curva es, ¿no?, muy marcadamente ascendente, pero no de manera lineal. O sea, como veíamos cuando vimos las curvas de presión de vapor, justamente una variación de 10 grados en la temperatura provoca aumentos en la presión de vapor mucho más grandes cuando esos 10 grados se producen a temperaturas altas, por ejemplo de 80 a 90, la variación de presión de vapor es superior que si esos 10 grados se modifican entre los 20 y los 30, ¿sí? Si nosotros vemos acá, bueno, pusimos un ejemplo cualquiera, supongamos que tenemos ambos gases encerrados, ¿no?, en esos recipientes a 15 grados de temperatura. En ese caso, la presión en los dos casos es de 735,5 kilopascales, y aumentamos 15 grados la temperatura en los dos casos. En el caso del dinitrógeno, la presión a la nueva temperatura va a ser de 773,8 kilopascales. Estos cálculos son aproximados porque estamos suponiendo comportamiento ideal y utilizando las leyes del estado gaseoso ideal. Sabemos que a altas presiones hay desviaciones, pero como aproximación vale. Sin embargo, este aumento en 15 grados de la temperatura para el propano hace que la presión varíe de 735,5 hasta 1103,3 kilopascales. O sea, el aumento es mucho más marcado precisamente porque la presión de vapor varía de manera exponencial. Es decir, que es más riesgoso. Dejemos de lado el tema de inflamabilidad y todo eso, ¿no? Pensemos simplemente en el sistema como que puede explotar porque la presión hacia adentro crece. Es más riesgoso el calentamiento entonces
de un tubo de gas licuado que de un tubo de gas propiamente dicho. Vamos a ver ahora otro diagrama de fases que suele aparecer en los libros de química general, que es el diagrama de fases del agua, que en este momento yo lo estoy presentando también de manera parcial, como suele aparecer precisamente en los libros de texto. Hay algunas diferencias acá con respecto al diagrama de fases anterior, al del dióxido de carbono, que no lo aclaré en el momento. Es el del dióxido de carbono, es un diagrama de fases bastante típico. Se suelen parecer todos a ese y no tanto a este que está aquí presentado. ¿Qué tiene como diferencia este diagrama de fases comparado con el del dióxido de carbono? La inclinación de esta curva. Si nosotros vemos, en el caso del dióxido de carbono y de las demás sustancias, la curva que corresponde a las condiciones de equilibrio entre la fase sólida y la fase líquida, o lo que podríamos decir, hablando un poco entre casa, la curva que corresponde a los puntos de fusión para distintas presiones, tiene una inclinación positiva, o sea, como le estoy señalando aquí. Sin embargo, en el caso del agua tiene una inclinación levemente negativa. ¿Eso qué consecuencias tiene? Bueno, justamente que si yo miro aquí, el punto de fusión del agua disminuye cuando yo aumento la presión que hago sobre el sólido. A 760 torr de presión, o sea, lo que sería la presión normal, el agua funde a 0 grados, ¿sí? Es lo que está indicado acá. Pero si yo ejerzo una presión superior a la presión normal, el agua va a fundir a una temperatura un poco por debajo de 0. Por aquí, más o menos, ¿sí? Eso se puede visualizar en un experimento bastante sencillo, que consiste en poner una barra de hielo, un alambre de cobre o una tanza y 2 pesas atadas en los extremos. Entonces uno ve cómo el alambre se va introduciendo dentro de la barra de hielo hasta que incluso termina cortando completamente y cayendo, pero sin embargo la barra de hielo no se corta. ¿Por qué? Porque en el momento en donde el alambre está apoyado en ese lugar concreto, la presión es más alta que la presión ambiente, hasta llevar, ¿verdad?, ese hielo a fundir a la misma temperatura a la que está el hielo. O sea, el hielo, lógicamente, está por debajo del 0 grado. Pero si yo logro llegar, por ejemplo, a esta presión, que está por debajo, que determina que el punto de fusión esté por debajo de 0, y esa es la temperatura a la que se encuentra ese hielo en ese lugar funde. Pero inmediatamente que se formó la capa de agua líquida y el alambre bajó un poquito, en la parte superior quedó agua líquida, pero sometida nuevamente a presión ambiente, de 760 torr, y en contacto con un hielo que está por debajo del 0 grado. Entonces, ¿qué ocurre? Congela otra vez, ¿sí? Y entonces el alambre va fundiendo, cayendo, solidifica arriba. Funde, cae un poquito, solidifica arriba. Y así atraviesa completamente la barra de hielo sin partirla de modo definitivo. Como vemos también, aquí el punto triple, este punto triple del agua, tiene lugar a una presión de 4,58 torr. Y bueno, 0,0098 Celsius. O sea que es imposible ver sublimar el agua en condiciones de presión ambiente. O sea, tendríamos que, para que el agua sublime, o sea, que pase del estado sólido al estado gaseoso de manera directa, tendríamos que tenerla a una presión inferior a los 4,58 torr, cosa que no ocurre en condiciones ambientes en ningún lugar del mundo.
Y ahora viene un poco lo que yo les decía desde el principio, lo que nos suelen presentar en los diagramas de fases que aparecen en los libros de química general son imágenes parciales de esos diagramas de fases. Yo aquí presenté un diagrama de fases más completo para el agua, donde se ve que a la fase sólida con la que nosotros habitualmente trabajamos se le llama hielo 1, pero luego a presiones superiores, ¿verdad?, empiezan a aparecer otras variedades cristalinas del hielo. Esto ocurre para las demás sustancias también. Y lo interesante además es que se ve claramente que no existe un único punto triple entonces para una sustancia. Acá hay un punto triple que es el que se suele dibujar en los diagramas de fase que nos muestran en los libros de química general, que corresponden siempre a el equilibrio entre una fase sólida, la fase líquida y la fase gaseosa. Pero acá tenemos otro punto triple, que correspondería a la situación de equilibrio dinámico entre lo que sería el hielo 1, una fase sólida, el hielo 3, otra fase sólida diferente, y el agua líquida. Aquí tenemos otro punto triple que correspondería a la situación de equilibrio dinámico entre el hielo 1, una fase sólida del agua, el hielo 2, otra fase sólida diferente del agua, y el hielo 3, otra fase sólida diferente del agua. Y así, sucesivamente, van apareciendo más puntos triples que el que se nos había mostrado originalmente. O sea, no quedar con la idea de que en los diagramas de fases hay un único punto triple. Y otra cosa interesante que se ve aquí, que yo también hice mención hoy, es que puede ocurrir un cambio de fase sin que necesariamente sea un cambio de estado. Es decir, si yo tengo el agua en las condiciones en las que estoy señalando acá, ¿no? O sea, la presión correspondiente a ese punto y la temperatura correspondiente a ese punto. Y presiono, en determinado momento puedo pasar a la fase sólida correspondiente al hielo 3. Y allí estoy pasando de una fase sólida a otra fase también sólida. O sea, cambié de fase, pero no cambié de estado. Por lo tanto, hablar de cambio de fase es hablar de cambios en el sistema que incluyen a los cambios de estado, pero que son más amplios. O dicho de otra manera, un cambio de estado es siempre un cambio de fases, pero puede haber un cambio de fases que no sea un cambio de estado. Vamos a ver algo interesante, una aplicación tecnológica interesante, que tiene que ver con el diagrama de fases del agua, y es el proceso de liofilización. ¿En qué consiste la liofilización? Consiste en una deshidratación de un alimento habitualmente, pero justamente jugando, ¿verdad?, con esto de los cambios de fase y en particular con el punto triple del agua, ¿no? Nosotros lo que tenemos es originalmente un alimento, ¿verdad?, que se encuentra, por ejemplo, a una temperatura ambiente, pongamos de 20 grados, supongamos que esté por aquí, o sea, 20 grados, y a presión ambiente que, pongamos, habitualmente es de una atmósfera para quienes vivimos a nivel del mar. O sea, el agua que se encuentra en ese alimento está en estas condiciones, o sea, como líquido. ¿Qué hacemos? Bueno, enfriamos, bajamos la temperatura, bajamos la temperatura, bajamos la temperatura, siempre a la misma presión. En determinado momento va a congelar esa agua líquida que está en el alimento. Perfecto. Ahora tenemos esa agua congelada en el interior del alimento. Luego, o sea, llegamos, por ejemplo, hasta esta temperatura a la presión de una atmósfera. Luego bajamos la presión, o sea, colocamos ese alimento en un ambiente en donde podamos disminuir la presión con bombas de vacío, bajamos la presión, bajamos la presión, bajamos la presión, bajamos la presión, hasta llegar a una presión por debajo de la del punto triple. Y luego calentamos nuevamente
pero siempre a esa presión inferior a la del punto triple. Cuando llegamos a esta temperatura, aquí, entonces el agua empieza a sublimar, es decir, a pasar del estado sólido al estado gaseoso de manera directa. Y podemos llegar a temperatura ambiente nuevamente con el agua completamente en fase gaseosa, o sea, se me va a haber salido del interior del alimento porque va a tender a escapar como lo hace cualquier gas. Y de esa manera entonces, bueno, luego ese alimento se guarda en un recipiente hermético, de manera que no vuelva a absorber agua, y entonces tenemos un alimento deshidratado que mantiene prácticamente todas las condiciones del alimento sin deshidratar, con todas las ventajas que tiene, ¿no? Es decir, no se echa a perder con la rapidez con que lo hace un alimento hidratado, mantiene la mayor parte de sus propiedades organolépticas y nutricionales, y además se reduce muchísimo el volumen, o sea que tiene un montón de ventajas para la industria alimentaria y para el consumidor también. Vamos a ver ahora un diagrama de fases de una sustancia que es bastante conocida y con la que nosotros podemos trabajar y hacer además una experiencia bastante sencilla, para ver un poco lo que decíamos hoy, lo de un cambio de fases que no necesariamente implica un cambio de estado, a pesar de que nosotros vamos a hacer un cambio de estado, pero ahora lo explicamos. Este corresponde al diagrama de fases parcial del azufre. El azufre tiene dos fases sólidas diferentes, el azufre rómbico y el azufre monoclínico. La diferencia es su estructura cristalina, del mismo modo en que el carbono lo podemos tener en diferentes estructuras cristalinas, por ejemplo, carbono grafito, el más común, el que conocemos habitualmente, y carbono diamante. Bueno, el azufre tiene también dos fases sólidas cristalinas distintas, lo que se llaman dos alótropos diferentes, a los que se llama rómbico y monoclínico debido a las características de esos cristales. Y bueno, acá tenemos indicados los valores de presión y temperatura que correspondiente a los puntos triples, en este caso de equilibrio entre el azufre rómbico, el azufre monoclínico y la fase gaseosa, el azufre monoclínico, el azufre líquido y la fase gaseosa. Como se puede ver acá, a una presión de una atmósfera y a 96 grados Celsius se produce el equilibrio dinámico entre el azufre rómbico y el azufre monoclínico. Quiere decir que a temperatura ambiente, pongamos 20-25 grados, y a una presión normal de una atmósfera, más o menos la presión habitual nuestra, lo que tenemos es el azufre rómbico. El azufre ese que nosotros conocemos de las barritas de azufre, del azufre en polvo que vemos en el laboratorio, tiene la estructura cristalina del azufre rómbico, que está representada aquí de esta manera, intentando visualizar la imagen de sus cristales. Si nosotros a ese azufre rómbico lo calentamos suavemente, por ejemplo en una estufa, y llegamos hasta los 96 grados, ahí se produce el equilibrio entre el azufre rómbico y el monoclínico, o sea, veríamos que comienzan a aparecer cristales de azufre monoclínico, pero el sistema permanece con las dos formas cristalinas, ¿sí? Aparece el rómbico ya estaba, una parte del rómbico se transforma en monoclínico, pero nosotros lo que vamos a ver entonces es que el sistema se estabiliza con las dos fases presentes. Si nos vamos a una temperatura por encima de los 96 grados, ¿sí? Pero por debajo de esta que está marcada acá, todo el azufre rómbico debería pasar a monoclínico. Y en esa fase se quedaría. Estos cambios, como implican cambios de estructura dentro de el estado sólido, son muy lentos.
¿no? O sea, la movilidad de las partículas en el sólido es muy, muy restringida. Si nosotros quisiéramos visualizar esto en el laboratorio, o algo parecido, podemos hacerle una pequeña trampa al sistema, que es tomar el azufre rómbico a temperatura ambiente, calentarlo suavemente, muy suavemente en una cápsula, hasta llevarlo a una temperatura superior a, bueno, sería un poquito por encima de los 119 grados, pongámosle 120, hay algo de grados, 125 grados, 130, en donde el azufre monoclínico funde y lo que tenemos es un líquido, ¿no? Y luego lo que hacemos es dejar enfriar muy lentamente ese azufre fundido. Al enfriarse lentamente, en determinado momento, cuando va regresando a sus condiciones iniciales, entra en una fase de sólido monoclínico. Y como ese proceso es lento, a partir de ahí es mucho más lento, ¿verdad? Vamos a tener durante un cierto tiempo el azufre mayormente como azufre monoclínico. Acá se ve en estas dos imágenes, ¿verdad? La estructura cristalina del azufre rómbico se traduce en una imagen de este tipo macroscópicamente, y la del azufre monoclínico se traduce en una estructura de este tipo como de agujas, ¿sí? Con el tiempo, si lo dejamos, este azufre monoclínico va a ir regresando lentamente a su estructura cristalina estable en condiciones ambiente, es decir, que esas agujas van a comenzar como a desgranarse, van a ir perdiendo el brillo que tienen, se van a ir quedando opacas, y lentamente el sistema va a comenzar a parecerse a lo que teníamos inicialmente. Entonces, ahí, haciéndole esa pequeña trampa al sistema, no logramos ver el pasaje del rómbico al monoclínico, pero sí logramos ver al monoclínico, y eventualmente vamos a ver cómo se va transformando nuevamente en azufre rómbico. Y aquí tenemos también un diagrama de fases en donde hay 3 puntos triples. Un punto triple correspondiente al equilibrio dinámico entre azufre rómbico monoclínico y azufre gaseoso, un punto triple correspondiente al equilibrio entre azufre monoclínico, azufre líquido y azufre gaseoso, y un punto triple correspondiente al equilibrio dinámico entre azufre rómbico, azufre monoclínico y líquido. O sea que este es un caso observable, trabajable en el laboratorio, en donde podemos jugar un poco con eso de los cambios de estado y los cambios de fase. Muy bien. Nos quedamos por aquí entonces con lo que tiene que ver con los diagramas de fases. Después podemos ya aplicarlo a situaciones de ejercicios en donde veamos justamente cómo la interpretación de los diagramas de fase nos puede ser útil para casos concretos de situaciones problemáticas o de trabajo en el laboratorio. Bien, espero que les haya servido. Nos vemos.